Nos encontramos en El Jardín de la Paz, un libro específicamente escrito para varones. El autor pide que las mujeres se abstengan de leer este libro y justamente es una petición que te hacemos también llegar a ti. Si eres una mujer y estás justamente reproduciendo este libro, te invitamos a que puedas ponerle pause según la instrucción del propio autor y que puedas revisar en la descripción del video justamente el link para que puedas ir a ver el libro que está escrito específicamente para las esposas, para las mujeres. ¿De acuerdo? Estamos en el capítulo 12, que es el último, en el jardín del Edén. Y en esta sección nos encontramos el día de hoy, que es un tirano en casa. ¿De acuerdo? Ha sido un viaje excepcional que el Señor nos ha regalado con todo este libro y hoy creo yo y sé que no va a ser la excepción. Empieza diciendo, dice el Sefer Habrit, ¿de acuerdo? Que es el rollo del pacto. Dice que hay personas que tienen cuidado de no causarle daño a nadie, de amar y honrar a todo el mundo, pero con sus propias mujeres se comportan en forma totalmente contraria y afirman que esto no es ningún pecado. No entienden que es pecado, que aún peor que si hubieran hecho lo mismo con un extraño, porque la mujer es la esencia misma del marido. Además, ¿por qué las mujeres no van a estar incluidas en el precepto de no odies, perdón, a tu hermano en tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo? Hay un antiguo refrán judío que dice, así como sus rostros no son iguales, sus opiniones tampoco son iguales. Marido y mujer siempre tienen distintas preferencias y objetivos, pero eso no significa que no puedan construir un hogar feliz y compartan una vida dichosa. Ellos saben que cuando se casan, dice, ellos saben cuando se casan que va a haber diferencias de opinión entre ambos y tienen la intención de que cuando surjan esas diferencias se respeten sus mutuos deseos y lleguen a un compromiso que satisfaga a ambos. El marido que siente que ser el hombre de la casa le confiere el derecho a decir la última palabra y el poder de veto sobre los deseos de su mujer es un tirano. Otra vez lo voy a volver a leer esto, pon mucha atención. El marido que siente que ser el hombre de la casa le permite o le da el derecho de decir la última palabra y el poder de veto, es decir, de cancelar las ideas o los deseos de su mujer, simplemente es un tirano. Esa era la actualidad del malvado Amán, dice en Esther 1:20 al 22, y todas las mujeres honrarán a sus maridos para que fuese cada hombre quien domine en su casa. Él quería que su mujer y sus hijos se inclinaran ante él, que le sirvieran como esclavos y que aceptaran todo lo que les dijera. Esa persona siente que tiene derecho a insultar a su mujer y a sus hijos y hacer que le teman. En el Talmud o el Talmud dice que todo el que implanta demasiado temor en su familia al final acabará cometiendo tres pecados capitales. Número uno, las relaciones sexuales prohibidas, el derramamiento de sangre y el incumplimiento de Shabbat. ¿Cómo? De la siguiente manera. Está fuertísimo esto, fíjate lo que estoy diciendo. El varón o la persona que implanta demasiado temor va a pecar de tres formas. Dice, número uno, las relaciones sexuales prohibidas. Como contexto, déjenme hacer esta aclaración. El Talmud es sencillamente la interpretación de los mandamientos del Señor que tienen los judíos. Es una forma de interpretar y los judíos interpretan de esta forma, o sea, los judíos interpretan eh, que quien implanta demasiado temor peca de tres formas. Es una forma de pensar que tienen los judíos y a veces es muy atinada y muy certera, porque son filosofías basadas justamente en interpretación de los mandamientos. Entonces, de pronto que tienen algunos aciertos. Y dice, pecan en el tema de las relaciones sexuales prohibidas. Dice, si llegó la noche en que su mujer tiene que sumergirse en la mikvé, que la mikvé es el baño ritual, es una forma de inmersión en las aguas para el lavamiento del cuerpo. Dice, pero por algún motivo no puede hacerlo, ella va a tener demasiado miedo para decírselo y al final van a tener relaciones mientras ella aún esté ritualmente impura. Es una forma bastante intensa de poder ver el concepto de ser un tirano, pero bueno, sigamos leyendo para ver qué más podemos sacar de esto. Dice, segundo, el derramamiento de sangre. Es posible que ella se escape de tanto que le teme y debido al difícil estado emocional en que se encuentra, acabe involucrada en una situación fatal. Es decir, que prefiera huir y en esa huida
algo pueda sucederle, ¿no? La transgresión del Shabbat dice, si su esposa se olvida de encender la plancha caliente del Shabbat para mantener la comida, ella teme tanto la reacción de su marido que al final va a encenderla después de que comenzó Shabbat y entonces él comerá lo calentado en Shabbat y por lo tanto esa comida está prohibida. Ustedes ya saben perfectamente que en el tema de Shabbat, que hay un estudio perfecto o muy, muy relacionado con este tema en el curso básico. Quien no lo haya hecho, por favor, acérquese para que lo pueda tomar. Se revise el tema de Shabbat, ¿de acuerdo? Y una de las prohibiciones de Shabbat es no encender fuego. Y a veces se emplea esta concepción, o la mayoría de las veces se emplea esta concepción para decir que no se puede calentar la comida en fuego y que justamente, pues a veces se puede utilizar la plancha caliente, ¿no? Vamos a suponer, o se deja un fuego encendido, es decir, no voy a encender el fuego, pero lo dejo encendido, ¿no? Y entonces dice como que, pues, si es tan tirano el esposo de esta esposa, ella por miedo va a terminar encendiendo, pues, el fuego y va a provocar que eh, el esposo coma de la comida calentada, así que todos quebrantarán Shabbat, ¿no? Entonces, pone como algunos casos que si bien es cierto, son de pronto muy particulares y quizá un poco común en nuestra cultura, sin embargo, no dejan de tener cierta, pues, eh, importancia cierta necesidad de que sí lo revisemos porque en efecto muchas mujeres, en verdad, por causa del marido, terminan haciendo cosas que no harían en su estado natural como mujer. Eso significa que a veces el marido, al ser tan tirano, termina pues modificando de manera forzosa el carácter de la esposa. Yo te quiero preguntar, ¿qué tan tirano es tu carácter con tu esposa? Y esta parte es bien importante porque puede añadirle a lo que estamos leyendo. Es que el concepto de ser tirano es que eres una persona iracunda, eres una persona temperamental, eres una persona enojona, eres un hombre enojón, eres una persona que fácilmente es controlado y arrebatado por sus sentimientos y por sus emociones. Déjame decírtelo de esta otra forma para que se entienda, porque los hombres tendemos a eso. No es que seamos todos así, pero como hombres tenemos la tendencia hacia la ira porque tenemos mayor fuerza, tenemos mayor poder, porque justamente crees que porque eres el hombre de la casa tienes la última palabra. Pero déjame te digo una cosa, muchos hombres se enojan por causa de que les falta respeto, es decir, no reciben de su esposa el respeto, no reciben, perdón, de su esposa el honor. Y esto justamente, el que el hombre se enoje, demuestra la razón específica y muy, muy, muy común por la cual la mujer no respeta al hombre. Y qué interesante que es como justamente un círculo vicioso. Es decir, el hombre se enoja y es irascible, se enoja todo el tiempo y por cualquier cosa. La mujer batalla para reaccionar con respecto a eso, no funciona tan bien sus reacciones, sus acciones y demás, el estrés que causa, el conflicto que le causó la reprobación mental de la mujer, de la esposa, y luego después de eso el hombre se enoja más, lo cual provoca que se vuelva a repetir este ciclo, ¿sí? Interesante que la mujer no tiene la posibilidad, la esposa no le quedan recursos para justamente poder surtir a su esposo ni honra, ni respeto, ni honor. Y evidentemente el esposo esto más le irrita. ¿Cuál es la interesante lección de esto? Es que como hombres que tendemos por cultura, por género, tendemos a esto, necesitamos romper ese ciclo, ¿de acuerdo? No podemos ser personas que se dejen llevar por su temperamento. Hay que recordar que hemos platicado antes, hay que recordar que un hombre que se guía por su temperamento, que se guía por sus emociones y por sus sentimientos y por lo que siente, es un hombre que es bastante débil en su determinación. Es un hombre que expresa de sus emociones y de sus sentimientos y es un hombre que es irresponsable. Otra vez te lo voy a decir, un hombre que es enojón, un hombre que es irascible, perdón, irresponsable. ¿Por qué? Porque probablemente va a echarle la culpa al entorno. Es decir, yo no soy así, a mí me hacen enojar. ¿Has escuchado que alguna vez alguien diga eso? Yo no soy enojón, a mí me hacen enojar, yo no me quiero enojar, pero me hicieron enojar.
Entonces, si tú has escuchado eso o alguna vez lo has dicho, déjame te digo que es una completa mentira. El que se enoja es uno. El que no sabe controlar su emoción, su temperamento, no es el de afuera, no es el entorno, es uno mismo. Y esto provoca de verdad toda clase de dificultades a nivel personal, a nivel familiar y también a nivel social. ¿Cuántos hombres has visto que se peleen, por ejemplo, en el tráfico? Que literalmente dos hombres se bajan del coche y comienzan a pelear. ¿Y cuántas veces has visto que hayan dos mujeres que se estén peleando? ¿Cuál es la tasa mayor? Regularmente la de hombres. Entonces, eso nos degrada, eso nos convierte prácticamente en irracionales, seres irracionales, y los seres irracionales son animales, literalmente. Una persona que es un tirano, pues déjame te digo que es realmente más animal que una persona refinada. Entonces, ya por último, para que pues, de verdad podamos cerrar con toda esta fuerza de verdad de abandonar esto, es justo lo contrario a lo que el Mesías haría. Entonces, si tú crees que por tener esta fuerza o porque como hombre creemos que tener esta posición de liderazgo nos da derecho, déjame te digo que estás haciendo justamente como lo contrario a lo que el Mesías, a lo que Yeshua mismo haría. Yeshua no se comportaba así. Y ya sé que alguno puede, aquí más de uno podría sacar cuando Yeshua volcó las mesas en el templo, pero déjame te digo una cosa, para cuando volcó las mesas ya había dado varios avisos antes. Entonces significa que incluso él es paciente. ¿Me explico? Y la verdad es que incluso comparándote con él, pues por supuesto quedamos con esta intención de seguirlo intentando, perdón por la redundancia, pero en verdad date cuenta que el Mesías era racional, era mesurado, era inteligente, era sabio, era prudente, sabía qué decir y sabía que su liderazgo y la gente que le seguía, como los discípulos, no venía por su posición, venía por su servicio, por su servicio. Escucha esto. ¿Quieres ser el líder? Ok, el líder se caracteriza porque es el que más sirve, el que enseña con el ejemplo, el que instruye con amor, el que reprende con paciencia, el que reprende en lo oculto, en lo secreto, el que recompensa en público. Ahí es donde está tu influencia. Entonces, en verdad necesitamos cuidar de apartarnos de estas definiciones. No podemos nunca relacionarnos con todo esto que estamos diciendo. El Señor nos libre. Sigue diciendo después, cada vez que uno de sus hijos se porta mal, la mujer aterrorizada tiene miedo de contarle a su marido porque dice, los maridos tiránicos suelen también ser tiránicos que castigan a sus hijos. Dice que castigan a sus hijos con crueldad. El hijo a su vez se vuelve cada vez más indisciplinado y más difícil de manejar. Si no fuera por el reinado del terror que impone el marido, ella podría haberle contado lo ocurrido y él podría haberla ayudado con su hijo antes de que se descarriera por completo. En casa, en la casa, perdón, en la que todos tienen miedo del padre, todos mienten para salvarse de los ataques de ira del marido, y padre, pues despótico. El hombre nunca debe insultar o maldecir a su mujer y tanto más golpearla, Dios no lo permite. El código de ley judía afirma, el hombre que golpea a su mujer comete una transgresión y el tribunal está autorizado a castigarlo, a excomulgarlo y a golpearlo, ya que esa no es la forma en que los hombres judíos deben tratar a sus esposas. Rabbi Jaim Vital explica que cuando nuestros sabios dijeron que la ira equivale a la idolatría, nos estaban enseñando que la persona que tiene emuná no debería enojarse, que es justo lo que te vengo diciendo hace un momentito. Si eres dirigido por el Señor, no hay oportunidad para enojarse, porque el pecado, justamente, mira lo que está diciendo, equivale a idolatría. Es justamente esta concepción de decir, yo creo que yo tengo la razón, por eso me enojo. O sea, me molesta, entonces por lo tanto tengo la capacidad o la decisión, pues de justamente enojarme.
y eso es idolatría, es ponerte por encima del Señor. Es decirle al Señor, yo tengo más razón que tú, por eso quiero y puedo enojarme. Un hombre de Muná sabe que todo lo que le ocurre, incluso a manos de los otros, proviene del Creador. Como tal, no hay ninguna causa para enojarse. La ira demuestra una falta de emuná y por lo tanto equivale a idolatría. Voy a volver a leer este último párrafo. La ira demuestra una falta de emuná y por lo tanto equivale a idolatría. Dijo el rey Salomón en Eclesiastés 7:9. La ira reside en el seno de los necios. El necio no mira debajo de la superficie de lo que ve, y por eso nunca llega a discernir la mano de la providencia que se oculta en todo lo que ocurre. Escucha esto, el necio no mira debajo de la superficie, nunca va a notar la mano de la providencia que se oculta en todo lo que le ocurre. ¿Ves lo que te decía de la irresponsabilidad? Es que aquí pasa por esto, allá pasa por lo otro, pero nunca, nunca es su responsabilidad y mucho menos ve que el Señor le quiera enseñar algo, no ve la mano de la providencia. Por eso se enoja con todo con todo el que le causa aflicción y se pone furioso cuando las cosas no salen como él quiere. Por el contrario, la persona sabia sabe que cuando la gente le causa aflicción, eso se debe a sus propios pecados. Esto es algo increíble. Sabe que hay un mensaje en ese sufrimiento y confía en su afectuoso Padre en el cielo, que es quien guía su vida. Pues si algo no sale como a él le gusta, sabe que es todo para su bien. En los preparativos de las comidas de Shabbat, dice, y demás festividades, uno invierte mucho tiempo y es mucho esfuerzo. Por lo general, también ocurre alguno que otro contratiempo, una botella de vino, perdón, dice contratiempo, dice como por ejemplo cuando a uno de los niños se le cae al suelo una botella de vino, la esposa quema la comida o tal vez la carne está dura e incomestible. Dice, todos esos contratiempos son pruebas de la emuná de la persona para ver si tiene paciencia y entendimiento. ¿Acaso encontrará que todo proviene desde lo alto o se enojará y le echará la culpa a los demás? Vean lo que estamos diciendo. Por favor, pónganme en el chat un, un puntito, así literal, pongan un punto si se está entendiendo cómo está todo hilado. Lo que les venía yo diciendo hace ratito, echar la culpa a los demás es de una persona necia y es una enojona. Así, por favor, para saber que estamos de acuerdo y entendiendo la necedad a qué punto. ¿Cierto? ¿Vamos bien? Ahí estoy viendo sus mensajes. Ahí está. Bien, Fer. Muchas gracias. Entonces, es, es salirnos de esa necedad. Necesitamos salirnos de esa necedad. No te puedes enojar. No tienes esa oportunidad. No eres el Señor. No tienes esa energía, esa energía para poder ponerte en esa posición. No tienes esa fuerza. No es tu papel. No es tu rol. ¿Sí? ¿Acaso recordará que todo proviene desde lo alto? ¿O se enojará y les echará la culpa a los demás? Si pasa la prueba, él y su familia, dice, continuarán gozando de una feliz comida festiva. Pero si no la pasa, se enoja y le grita a su familia, entonces toda la comida se arruinó. Qué lástima que tanto se pierda a causa de tan poco. Sigue diciendo, la Torá nos prohíbe tomarnos venganza. En el libro Sefer Haniuch está escrito acerca de este precepto. La costumbre de la mayoría de la gente es perseguir a la persona que le causó, fíjate lo que voy a volver a leer, dice, la costumbre de la mayoría de la gente. O sea, la mayoría de la gente sí se comporta de cierta manera. Y dice que es perseguir a la persona, dice que le causó aflicción hasta que al final se vengan de ella y le devuelven con la misma moneda. Hashem nos prohíbe esto cuando dice, no te vengarás. Punto. Y el Señor prohíbe la venganza. Dice, incluso si el marido siente que su mujer le aflige a propósito, no debe ni puede pagarle con la misma moneda. Si en verdad, dice, con la misma moneda, perdón, dice, si en forma voluntaria
Él se abstiene de hacerle algún bien a causa de la forma en que ella lo trató, se dice que se está vengando de ella. En lugar de eso, él debe hacer todo lo posible por corregirse a sí mismo y tratar a su mujer con amor y con respeto. El rey Salomón escribe en Proverbios 17:9, el que cubre el delito busca amor. Lo voy a volver a leer. El que cubre el delito busca amor. Rashi explica, si un hombre peca contra otro y este último pasa por alto el tema no mencionándolo y no mirándolo con mala cara, esto hace que el que pecó al final acabe, amándolo. Cuando uno no se venga de su mujer, sino que por el contrario la trata con respeto, ella finalmente acabará correspondiendo a su amor. Disputas sofocantes. El libro Kochbei Or cuenta acerca de un hombre que fue, a ver al rabí Nachman de Breslev. Dice, y le dijo que sufría mucho a causa de su hija, a quien alguien le había convencido de que abandonara el judaísmo y que había desaparecido. El rebe le dijo que ella se encontraba en la casa del clérigo local y que él debía enviar a dos hombres en una carreta a la casa del clérigo. Ahí encontrarían a la hija del hombre parada junto a la puerta, y cuando los viera, ella iba a querer volver a casa con ellos. Y así fue. Ella retornó a su familia y al judaísmo, y el rebe hizo que ella se casara con un joven. Rebe podría ser también traducido como rabino. Dice, antes de la boda, él le dijo al novio, si alguna vez te enojas o te peleas con ella, ten mucho cuidado de no recordarle lo que hizo. Si tienes cuidado, te prometo que tendrás muy buenos hijos con ella. Efectivamente, el joven obedeció al rebe y tuvo hijos que llegaron a ser excepcionales eruditos de Torá. Rabbi Nachman de Breslev escribe en Likutei Moharan que todo el mundo que tiene ansias de triunfar. Esto es lo que hace que la victoria, dice, sea tan dulce y la derrota tan amarga. La mala inclinación sabe esto y lo aprovecha para su propia ventaja. Cuando la gente discute, la mala inclinación alienta a ambas partes a que usen todos los medios disponibles para ganar la disputa. Te lo voy a volver a decir. Cuando tú discutas, la mala inclinación, el adversario, dice que va a alentar a ambas partes a que usen todos los medios disponibles para ganar la disputa. Dice, no importa lo dolorosos o solapados que puedan ser. La gente sabe que está mal dar golpes bajos y traer la suciedad del pasado. Pero en el acaloramiento de la discusión, cuando uno está centrado en ganar la batalla, el daño que se hace puede resultar irreparable y hasta puede conducir al divorcio. A fin de evitar problemas, uno debe establecer límites claros y hacer un firme compromiso de que nunca los sobrepasará por más, enojado o dolido que puede estar. Por ejemplo, pase lo que pase, uno nunca debe mencionar la palabra divorcio. Hay gente que se pasa años pagando el precio de un lapsus linguae. Si el marido conquista su mala inclinación, la domina y no excede estos límites, su recompensa será inmensa, como en el caso del joven de la historia que contamos. Nuestros sabios afirman que el mundo se sustenta gracias al mérito de aquellos que controlan a sí mismos, se controlan, a sí mismos durante una disputa y se abstienen de decir lo que podrían decir. Otra vez, nuestros sabios afirman que el mundo se sustenta gracias al mérito de aquellos que se controlan a sí mismos durante una disputa y se abstienen de decir lo que podrían decir. El hombre cuya esposa se acercó al verdadero judaísmo o pasó por una crisis o un trauma debe tener mucho cuidado de no recordarle nunca sus errores, sus transgresiones o la crisis del pasado. Si lo hace, está transgrediendo la prohibición de la Torá de Onaad de Bagim, o sea, afligir a los demás. Incluso, si tiene la intención de ayudarla, no debería mencionar su vergonzoso pasado
a menos que ella misma mencione el tema y quiera hablar de él. Si él de veras quiere ayudarla, deberá mostrarle su amor y atención y hacer todo lo posible por hacerla feliz, porque la felicidad y la alegría son las mejores curas para el alma, tal como dice el profeta Isaías en Isaías 35:10, regocijo y alegría alcanzarán, y la angustia y el gemido huirán. Escribe Rabí Jaim Vital. Si la esposa reprende al marido acerca de temas relacionados con el cielo, él debe aceptar sus palabras. Eso significa conducirse por el camino de la humildad. La verdadera humildad consiste en que el hombre sea modesto con los que están bajo su responsabilidad. Escucha eso. La verdadera humildad es que el hombre sea modesto con los que están bajo su responsabilidad, como los miembros de su hogar, sus sirvientes, etcétera. Escucharlos y aceptar sus palabras de reprimenda y de consejo es una señal de que uno respeta sus opiniones y está dispuesto a aprender de cada uno. Cuando el hombre acepta las reprimendas y las humillaciones con amor, se expían sus pecados. El dolor de las humillaciones reemplaza al sufrimiento, perdón, que le correspondía. Otra vez lo voy a volver a leer según esta filosofía. El dolor de las humillaciones reemplaza el sufrimiento que le correspondía. O sea, como que te estoy diciendo que es mejor que alguien, vamos a decir, te humille o te haga algún tipo de comentario que quizá te dé hasta vergüenza. Dice que el sufrimiento por esas malas decisiones. O sea, te va a convenir eso. Y sabes, es justamente lo que David decía cuando justamente lo estaban maldiciendo y cuando lo estaban maldiciendo alguien le preguntó si quería que extendiera su mano contra ese que le maldecía y murmuraba contra David. Y David contestó, no, porque podría haber sido que Dios lo mandó a criticarme. Entonces imagínate qué tipo de pensamiento es este, que en verdad no se centra en lo que está pasando, ni tampoco se centra en la persona, se centra en uno mismo, en saber qué es lo que el Señor me está queriendo corregir con esto que estoy viendo, que estoy escuchando. El verdadero arrepentimiento es soportar los insultos y quedarse callado. A nadie le gusta recibir una bofetada. En la mayoría de los casos, el orgullo es lo que le impide a una persona oír una reprimenda, por más justificada que sea. Uno tiende a encontrarle defectos a quien lo está criticando y busca la forma de vengarse. El orgullo herido de la persona es un obstáculo en su camino a la teshuva. ¿Qué es teshuva? ¿Se acuerdan? Retorno, arrepentimiento, ¿sí? Y la corrección de su mal. Voy a volver a leer que es importante esto. El orgullo herido, es decir, que dañen tu orgullo, es un obstáculo para tu arrepentimiento y la corrección de tu mal comportamiento. Cuando tú dejas que tu orgullo, tenga tanta prevalecencia, que tu orgullo sea tan importante que alguien tenga la oportunidad de lastimarlo, dice, tú vas a batallar para hacer teshuvá. Tú vas a batallar para corregir tu mal comportamiento. Si todo el tiempo tu orgullo está tan vivo que hasta es lastimado. Dice, el rabí de Brisk dijo, cuando una persona escucha que la otra le da una reprimenda, a veces ocurre que su orgullo le impide admitir que pecó, incluso cuando se sabe, perdón, que va a sufrir y efectivamente sufre. Su orgullo no le da, dice, no le permite admitir su pecado. Otra vez, su orgullo no le permite admitir su pecado. Dice, cuando los residentes de Sodoma trataron de capturar y sodomizar a los huéspedes de Lot, fueron atacados con la ceguera y demás aflicciones, pero aún así continuaron gritando y tratando de encontrar la puerta de la casa de Lot y tirarla abajo. Dice, la última persona en el mundo de la cual el hombre quiere escuchar una reprimenda es de parte de su esposa. Lamentablemente, la mayor parte de la reprimenda cae en oídos sordos y no surte ningún efecto.
Y es una lástima porque el marido pierde dos veces. Primero, la reprimenda de su esposa es una oportunidad de crecimiento para él. El viejo adagio dice que no hay humo sin fuego. En ese sentido, incluso si él siente que las acusaciones de ella son exageradas o injustificadas, si se pone a contemplar el tema en serio, ciertamente va a encontrar fundamentos en las palabras de ella. La reacción que le proporciona la esposa es algo inevitable. Otra vez, la reacción que le proporciona la esposa es algo perdón, no es inevitable, es invalorable o invaluable. O sea, vale muchísimo. Dice, porque esta reacción va a ayudarte a ti como marido a crecer y a progresar rumbo a la corrección de su alma, que es la misión para la cual vino al mundo. Segundo, el hecho de desahogarse, perdón, frente a un marido que escucha atento ejerce un efecto casi mágico. Escucha esto, que tu esposa se desahogue frente a ti ejerce un efecto casi mágico. Con cada palabra que ella dice va disminuyendo el dolor y la amargura para ser reemplazados por un creciente sentido de calma y tranquilidad. Si ella de veras siente que sus palabras son escuchadas y aceptadas, entonces cuando la conversación llega a su fin, o más tarde ese mismo día, ella misma va a dirigirse a su marido con renovado cariño y afecto. El hecho de saber que él valora la opinión de ella y que quiere mejorar le produce a su mujer una inmensa satisfacción. El marido, que por orgullo rechaza la reprimenda de su mujer, finalmente acabará cerrando el canal de comunicación con ella. La mujer ya no va a tratar de decirle nada y entonces la pérdida de él será tremenda. Perderá la oportunidad de aprender más de sí mismo y de crecer y su mujer se volverá, dice, más y más frustrada. Se distanciarán, perdón, el uno del otro y su relación progresivamente se irá deteriorando. Queridos maridos, nuestras esposas necesitan sentirse seguras contándonos todo lo que tienen en el corazón y confiadas en que las escucharemos y haremos caso de su mensaje sin enojarnos. No es fácil tragarnos nuestro propio orgullo, pero la recompensa por hacerlo, ciertamente, escucha esto, la recompensa por tragarte tu orgullo, ciertamente vale la pena. Hasta aquí, caballeros, nuestra lectura del día de hoy. Por favor, cuéntenme con qué se quedan en esta mañana. Qué tremendo.